Ok. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de la acción endocrina. Pero miren, todo tiene que ver con mediadores químicos. El mediador químico viene a ser el transportador, y el mediador químico generalmente son proteínas. Entonces, si yo tengo por ejemplo, ¿cuáles son las típicas hormonas o ejemplos de hormonas que hacen acción endocrina? La hipófisis, ¿sí o no? En la hipófisis hay 5 hormonas. Sale, por ejemplo, la hormona de crecimiento y tiene que viajar ¿a dónde? ¿Dónde actúa la hormona de crecimiento? En todas las células del cuerpo, ¿de acuerdo? En todas las células del cuerpo. Como actúan en todas las células del cuerpo, principalmente cuando uno habla de hormona de crecimiento, ¿en qué pensamos? La talla, ¿sí o no? Pero no pensamos que cuando nos afeitamos, cuando nos cortamos las uñas, cuando nos cortamos el cabello, ¿crecen o no las células? Claro, tienen que crecer. ¿Por qué nos crece el cabello? Por la hormona de crecimiento, pues. No es la única. Existen diferentes hormonas que tienen que ver con el crecimiento del cabello. Dentro de ellas también está la hormona tiroidea. Pero no solo esa, hay otras hormonas, factor de crecimiento, por ejemplo. Sin embargo, tanto la glándula, por ejemplo, de la hipófisis como en este caso la hormona de crecimiento van a actuar a través de estos mediadores. Entonces la hormona se secreta, sale por la membrana, ingresa por los capilares y viaja a través de transportadores. ¿Qué es una célula diana? La célula diana es la célula donde va a actuar la hormona que es transportada a este nivel. Y esa es la secreción endocrina. La secreción entonces paracrina, como ustedes pueden ver acá, esto es un ejemplo, ¿no? Esa básicamente se da a nivel del páncreas, por ponerles un ejemplo. Acá tenemos los islotes, 2 tipos de célula, la célula alfa y la célula gamma, que van a producir diferentes tipos de hormonas. Y esas hormonas que se produzcan van a actuar en ambas células, hacen como un intercambio. Obviamente están regulados por los neurotransmisores. Por eso es que, por ejemplo, vamos a tener aquí en la hipófisis, van a ver que existe lo que le llamamos el tallo. ¿Por qué es un tallo? Pues no, o sea, la hipófisis tiene un tallo y ese tallo lo que hace es básicamente unir el hipotálamo con la hipófisis. Y existe ahí el sistema que se llama portal. ¿En qué consiste este sistema portal? No solamente es un sistema de riego, no solamente está pasando la circulación venosa y arterial, sino las hormonas viajan. Las hormonas salen por ahí e ingresan del hipotálamo a la hipófisis. ¿Y por quién están mediados? Por neurotransmisores. A eso se llama una regulación neuroendocrina. Entonces, estos neurotransmisores, como ustedes van a ver, van a hacer que las hormonas actúan como si fueran nervios. Han escuchado que los nervios actúan con sinapsis, presinapsis, postsinapsis, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, solo que a nivel hormonal. Entonces acá tenemos una célula neurológica presináptica, se produce la sinapsis, pero ¿qué es lo que pasa? La hormona. Y entonces tenemos postsinapsis. Y esta es la neurona. O sea, esa unión es a través de las hormonas que se llaman neurotransmisores. Entonces, de esa manera, el control del sistema endocrino es realizado a diferentes niveles y va a depender de qué, de los tipos de acción de las hormonas. Entonces, vamos a tener si es autocrino, paracrino o, digamos, intracrino que le llaman, ¿no? Que es una regulación propiamente de la célula. Pero el control básicamente está dado por los neurotransmisores. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, les hemos manifestado, para que exista este control, se necesita que exista una comunicación de las células, y va a depender entonces de qué comunicación hay. Obviamente va a tener que ver con la, digamos, acción endocrina o la acción yuctacrina que está por encima, eso se llama yucta, auto dentro y paracrina al costado. Esto viene a ser casi lo mismo. Vamos a ver mejor con un gráfico. Entonces miren, aquí tenemos una célula que produce una hormona, obviamente es una célula endocrina. Se secretan las hormonas que van a bajar por el torrente sanguíneo y van a hacer la acción endocrina,
esta acción endocrina va a viajar entonces a través de los llamados mediadores químicos y van a tener su acción, por ejemplo, paracrina cuando están cerca, o sea, son células cercanas, y acción endocrina cuando van a viajar a distancia. Y esta regulación paracrina es una regulación por los mediadores químicos, o sea, si yo tengo ya suficiente cantidad de hormona dentro de la célula o dentro de la célula vecina, es el receptor o el mediador quien ya no va a aceptar más hormonas. A eso se llama una regulación paracrina. Y si lo quiero ver desde el punto de vista solamente de la célula, la misma célula produce la hormona y esta hormona actúa sobre la misma célula. Entonces el mediador químico es el que dentro de la propia célula ya no va a aceptar esa acción, ¿no es cierto?, porque ya está saturada. Esa es una regulación autocrina. Recuerden que el mediador es un neurotransmisor. ¿Y cómo es que se hace esa regulación, no? Aquí tienen ustedes un nervio donde vamos a tener esta célula que va a tener secreción de hormonas y acá están los receptores, son los mediadores. Básicamente es una acción por sinapsis, lo mismo que van a ver en la transmisión neurológica, solo que lo que pasa ahí son las hormonas. Muy bien, entonces estos neurotransmisores o estas hormonas, ¿no es cierto?, están constituidas de diferentes sustancias. Pueden ser proteínas, pueden ser hormonas esteroideas de la familia de los corticoides, o también pueden ser aminas. Entonces se clasifica de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto?, de cada uno, al tamaño molecular. Entonces vamos a tener aquellos péptidos que tienen menos de 20 aminoácidos, porque recuerden que la mayoría de hormonas son aminoácidos, o sea, acción proteica, la mayoría son de acción proteica. Tenemos la oxitocina, tenemos la hormona tiroidea, la hormona que tiene que ver con el crecimiento tanto a nivel hipoficiario. Hay dos tipos de hormonas, unas que tienen que ver con la secreción de una hormona y la otra tiene que ver, son mediadores, ¿no? El número 2 y el número 5, proliferación celular y secreción de hormonas. Y también tiene que ver con la gastrina. Por ponerles un ejemplo, acá podríamos listar 40. Lo que interesa de esto, van a ver en el otro ejemplo, aquellos que tienen más de 20 aminoácidos. Y ahí podemos listar muchos más, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más de 20 aminoácidos? La mayoría de las hormonas. Tenemos la insulina, glucagón, ACTH, o sea, todas las grandes hormonas que nosotros podemos medir. A ver, las hormonas que medimos, yo le pido un perfil tiroideo, ¿qué le estoy pidiendo? TSH, T4, T3. ¿Por qué se miden? Porque se pueden detectar. Existen hormonas que no se pueden detectar, ya sea por el tamaño de la composición en aminoácidos o por el peso específico que tienen. Algunas están dadas en nano, otras están en pico, y hay otras que no se pueden determinar. Tenemos que hacer diluciones para determinar las hormonas. Pero bueno, la gráfica lo que quiere mostrarles es cuáles son los péptidos mayores de 20. Pero lo que me interesa que vean es que la mayoría de hormonas están compuestas por aminoácidos, o sea, son de origen proteico. Muy bien, entonces las hormonas básicamente proteicas tienen características desde el punto de vista de su naturaleza y de su composición. Recuerden que es la mayoría, miren, casi todas las hormonas están ahí. Son aminoácidos, son péptidos, tienen acción polar, circulan libres. ¿Qué quiere decir? Se transportan a través de mediadores. ¿Cuál es el principal transporte de las hormonas a nivel sanguíneo? La albúmina, ¿de acuerdo? La albúmina, las proteínas. Pero cuando van a actuar, están libres. O sea, la hormona que actúa es la acción o la hormona que está libre, no la que está siendo transportada. Pero también, miren, algunas hormonas pueden ser glucoproteicas. Y básicamente las hormonas proteicas tienen receptores en la membrana, es decir, tienen dos mensajeros. El primer mensajero está ¿dónde? En la membrana, y el segundo mensajero está en el núcleo. Un ejemplo, acá tenemos la familia
de las llamadas glucoproteicas. ¿Y cuáles son? En la hipófisis, todas estas son hormonas primas. La TSH, la LH o la hormona luteinizante, la TSH es la hormona que va a estimular en la tiroides la producción de hormona tiroidea. Y tenemos la FSH que va a estimular en el ovario la producción de ¿qué? De estrógenos. Y en el testículo la producción de ¿qué? La FSH. Espermatozoides. ¿De acuerdo? La LH en el testículo, ¿qué estimula? Testosterona. Y en la mujer, después del ciclo menstrual, después del día 14, ¿qué hormona? La LH. ¿Qué hormona va a estimular? La progesterona. ¿Ya? Recuerden, la progesterona. Muy bien, entonces vamos a tener la familia de las hormonas aminas. Aminas, estas son las que tienen en su composición las aminas. Entonces, esta es otra familia, miren. La familia hormonal que tiene que ver con glicoproteínas son la hormona de crecimiento, la prolactina y la hormona estimuladora en la placenta. Entonces, estas de acá son familiares. Por ejemplo, cuando hay tumor, cuando hay una acromegalia, ¿no? ¿La acromegalia qué es? Es un tumor de una célula hipófisis que produce hormona de crecimiento, pero a veces también ese tumor produce dos hormonas, produce prolactina. ¿Cómo sabemos si produce prolactina? No solo porque el valor de la prolactina va a ser alto. Cuando se opera, ese tumor tiene que ser enviado a patología. Y en patología tiene que hacer lo que nosotros llamamos la inmunohistoquímica. ¿Qué quiere decir? Que el patólogo no solo tiene que contentarse diciendo esta célula operada produce hormona de crecimiento y prolactina, ¿no? También nos dice, produce dos hormonas y eso sale en la inmunohistoquímica. O sea, no es suficiente hacer solo la patología, sino la inmunohistoquímica. ¿Tiene importancia? Sí, para el tratamiento, porque a veces yo le puedo dar agonistas de la prolactina como tratamiento médico para una acromegalia. Y las aminas son las que ustedes ya saben. ¿Dónde están las aminas? Básicamente estas dos, epinefrina y norepinefrina, en la glándula suprarrenal. Son las hormonas que tienen que ver con el estrés, ¿de acuerdo? Y la dopamina, ¿dónde está? A nivel central, ¿verdad? No está periférico, a nivel central. A ver, pregunta. Bueno, la respuesta ya está acá, ya les han dado la respuesta. Con respecto, ¿qué es la AHD? Hormona antidiurética, ¿verdad? ¿Dónde está almacenada la hormona antidiurética? En el hipotálamo, en la parte posterior. Desde el punto de vista embriológico, ustedes saben que la hipófisis en teoría tiene dos partes, ¿verdad? La adeno y la hipófisis posterior. Pero la hipófisis posterior no se conecta con la anterior, o sea, son rezagos. O sea, no es que sea dos partes, no, lo que pasa es que anatómicamente ni siquiera se contactan. O sea, ni siquiera están unidas, están separadas. Lo que pasa es que para describir las funciones se le ha dicho que es anterior y posterior, pero no tiene nada que ver desde el punto de vista embriológico. Cada una deriva de otras sustancias, es el tercer ventrículo o también la zona de Ranke, ¿no? Las zonas de Rathke son bolsas que ahí quedan. Muy bien, la pregunta dice, ¿cuál es lo correcto? Bueno, ya está pues acá, ¿no? Un error, ¿eh? Que no debían haber puesto eso. Muy bien, pero la hormona antidiurética tiene tres tipos de receptores, no, tiene dos. ¿Regula directamente el sodio corporal? Tampoco. ¿Eleva la presión arterial? Ninguna de las anteriores. Y bueno, obviamente acá era donde se produce, pues, ¿no? En el núcleo supraóptico y paraventricular, pero fundamentalmente está en el supraóptico. Tiene dos receptores, no regula el sodio, porque ¿quién regula el sodio? La aldosterona, porque la aldosterona tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, ¿sí o no? Y el sistema renina-angiotensina tiene que ver fundamentalmente con la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Tiene que ver con el intercambio sodio-potasio, ¿sí o no? Y el que sí eleva la presión, ¿no? Pero solamente la aldosterona lo que hace es controlar la presión arterial. Bueno, en relación a la prolactina, ¿qué es falso? Acá esta es una pregunta que nos refieren, ¿no? Por ejemplo, la prolactina
¿No produce la leche? ¿Sí o no? Claro, produce la leche, pues. ¿En qué células de la hipófisis produce la prolactina? Tiene un nombre, ¿eh? Cuando un bebito va a lactar, ¿con qué sinónimo se le conoce? Lactótropo, pero sinónimo, de ahí viene el término. Pues. Ahí está, ¿cuál? Oh, sí, no quiere decir. Ya, mamótrofo. Ya, de ahí viene el término mamón. O el niño mamón, el que gana y lacta bastante. Hay concursos, ¿sí o no? En lactancia materna, el mamón del año, y ahí sale el niño, el que lacta más leche. Tiene que ver con el hecho de mamar, o sea, la célula que produce, les pueden poner una pregunta así, ¿eh? ¿Ya? O sea, la célula que produce la leche no solo es, como decías, el lactótrofo, ya es un nombre más técnico, pero también se llama mamótrofo. Por ahí es el término. Pero la pregunta era, y lo falso era esto, no se encarga de la salida. La ocitocina, recuerden, la ocitocina es la que eyecta la leche producida. ¿Ok? Muy bien, entonces, la hormona que se produce en la glándula, ¿sale como hormona? No, no sale como hormona. La hormona esta de acá tiene, anteriormente a la acción de la hormona, miren, el término pre-pro, luego pre-pro, prohormona y hormona. O sea, no sale directamente. Hay precursores de la hormona. Por ejemplo, en la insulina sale ¿con quién? Con el péptido C. Entonces, si yo quiero saber si esta persona produce o no, o es tipo 1, ¿qué le pido? Péptido C, pues. ¿Por qué le pido péptido C? Porque el péptido C se fabrica en la célula beta. De esa manera quiero saber si está funcionando o no su célula beta. Por ejemplo, ese es un modelo. También le puedo poner la proinsulina, que está mucho más antes que el péptido C. En el caso de los insulinomas o tumores donde se produce mucha insulina, yo también para el diagnóstico pido proinsulina, por ejemplo. Entonces, vamos a revisar eso ahorita. Pero miren, todo el camino que sigue una secreción y producción de hormonas. Todo tiene que ver básicamente con el DNA mensajero. O sea, desde el punto de vista endocrino, toda la acción de las hormonas tiene que ver con lo que es biología molecular. Cualquier acción hormonal tiene que mover el DNA. ¿Este DNA qué va a hacer? El DNA lo que hace es modificar a través de mensajeros el RNA. Y este RNA, como ven ustedes, a través de transportadores, por estímulo y codificación de los genes, lo que hace es empezar a producir entonces por una traslación preproteínas. Y estas preproteínas no son los péptidos hormonales directos, sino que van a ser modificados. Entonces, este gráfico que ven acá es esto que está ampliado. Entonces, yo voy a ver desde el punto de vista del núcleo de la célula. Ustedes han estudiado biología molecular, ¿no es cierto? Ya saben qué cosas son las zonas, los terminales, donde están las cajas, ¿no? Donde los exones, etcétera, en el núcleo de una célula. Entonces, se supone que el RNA mensajero va a codificar la secuencia de los aminoácidos, esto en el citoplasma, y después vamos a ver que a través de los ribosomas, esta secuencia del RNA mensajero van a empezar a sufrir efectos, obviamente, para producir, por ejemplo, la prehormona. Después sigue habiendo en la región del Golgi cambios en la secuencia de los aminoácidos, se forma la prohormona, y básicamente cuando ya la célula está madura, a través de estos cambios del DNA mensajero, ya se produce la hormona. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tiene que ver bastante con la regulación, pero ya no es una regulación y ya no es la participación directa de estos receptores neurotransmisores, sino en el propio núcleo vamos a tener otro neurotransmisor, y eso se le llama un segundo mensajero. Un ejemplo. Pero miren, ¿dónde está medida? Estas son todas las hormonas. Por ejemplo, acá vamos a tener el glucagón. El glucagón tiene esta secuencia.
Esta es la secuencia, por ejemplo, de la hormona de crecimiento en relación a la somatostatina. Esta es la secuencia de glucagón. Esta es la proopiomelanocortina, que tiene que ver con la producción ¿de quién? De la ACTH, ¿ves? O sea, la ACTH no va sola, va también con la melanocortina. Y es acá donde se van a ir fraccionando partiendo. Entonces, a veces es necesario, desde el punto de vista de diagnóstico, pedir alguno de estos. La procalcitonina también ahorita es un marcador, ¿no? Es un marcador en cuidados intensivos, a cada rato lo piden precalcitonina, un marcador de mortalidad en infecciones. Entonces, tiene que ver también con el ritmo circadiano. ¿Ustedes alguna vez han viajado en avión a otro país más de 6 o 12 horas? ¿Sí? Los que han viajado se habrán dado cuenta que salen de madrugada, ¿verdad? No duermen, y al país donde lleguen, llegan 8 horas cansados. Pero ¿cuál es el problema? Que no es las 8 de la mañana, si han viajado a las 3 de la mañana, sino ya son, ¿qué hora? Las 4 de la tarde o 5 de la tarde. O sea, se adelantó unas 4 o 6 horas, además de las 6 horas que han estado. Entonces, para nuestro cuerpo son las 8 de la mañana, pero para ese país son las 4. A las 12, 1 de la mañana no pueden dormir, porque para ustedes son las 6 de la tarde y para ellos ya son las 3 o 4 de la mañana. A las 6 o 7 o 8 de la mañana que tienen que estar despiertos, tienen un sueño porque no han dormido. ¿Ya? Eso pasa así, el primer día que llegan, ¿no? Entonces están que duermen ahí. En realidad vuestro cuerpo todavía no se ha adaptado. Porque vuestro ritmo circadiano, que está dado por el sistema neuroendocrino, la misma melatonina, lo que hace es cambia, ¿no? O sea, las horas que se han hecho para dormir, tienen que ser para dormir, pues. ¿Cuáles son los que sufren más? Los colegas que están en UCI, emergencia, esos que hacen guardia, a la semana 2 o 3 veces hacen noche. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen cualquier cantidad, tú les tomas dosaje de cortisol, todo el tiempo están con cortisol alto, 20, 25. Entonces, los pilotos, ¿no? Todos los que trabajan de noche ya tienen un cambio en el ritmo circadiano. En este cuadro van a ver ustedes las diferentes hormonas. No se ve bien, pero para que vean. Este es, por ejemplo, de la TSH. La TSH se produce obviamente mucho más a nivel del día, porque es una hormona también del estrés, igual que la prolactina, igual que, digamos, la hormona que tiene que ver con la vigilia, la melatonina, que es menor en la noche, en el día y mayor en la madrugada. Pero ¿qué hormonas son las que no se producen en el día? Hormona de crecimiento y el cortisol. Si yo les dosara, su cortisol tiene que estar bajo, 6, 7, 8, normal, pues, ¿no? Y en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana el cortisol tiene que estar alto. Entonces, el ritmo circadiano nos sirve para detectar o definir o clasificar patologías. Existe la secreción de las hormonas que tiene que ver con su regulación, por ejemplo, episódica. La hormona episódica tiene que ver con episodios, y estas son la hormona de crecimiento y el cortisol fundamentalmente, por episodios. En la madrugada suben y en el día están disminuidas. Salvo que vas a jugar o tener estrés, entonces van a subir, pero en forma de picos. Las pulsátiles básicamente son las hormonas gonadales, la LH y la FSH. Son pulsos, pero también la hormona que estimula la producción de la FSH y la LH. ¿Cuál es? La que está en el hipotálamo, la GnRH. Esta, por ejemplo, en el varón cada 60 o 90 minutos, y es pulso, o sea, es así, miren, se está produciendo cada 1 hora y media, es así. Tanto la FSH como la LH en el varón y en la mujer. Y el ritmo circadiano ya les había manifestado cuál era la función. Entonces, todas las hormonas, cuando les pongan una pregunta así, que tienen que ver con la hipófisis o el hipotálamo, donde se producen, todas van a tener secreción pulsátil. No todo el tiempo las hormonas tienen que estar produciéndose, no es así. Entonces, la mayoría, ¿no? Prácticamente todas las que tienen que ver con la hipófisis y el hipotálamo, todas estas hormonas tienen secreción pulsátil, así tiene que ser. Esa es su forma de producir.
y dependen de qué, de la regulación hipotalámica. Básicamente, otra pregunta que encontramos que decía, dentro de la regulación de la secreción pulsátil de las hormonas, ¿cuál es el núcleo hipotalámico que tiene que ver? No se olviden, es el ventromedial. Siempre en el hipotálamo, el núcleo que tiene que ver con la regulación pulsátil de las hormonas es el núcleo ventromedial. Entonces, casi todas las hormonas, como ven acá, se almacenan en gránulos, ¿ya? No es que estén en la sangre, en la puerta de la glándula, no, son gránulos, son como pequeños almacenes, y son gránulos de secreción intracelular. Cuando salen, viajan libres por el plasma y no entran a las células, sino que se unen al receptor de membrana. Recuerden, primer transmisor o primer mensajero, eso se llama primer mensajero. Entonces, ¿se unen al receptor de la membrana o primer mensajero? La pregunta que les hacía, ¿a qué categoría química pertenece la mayoría de hormonas? ¿A cuál? ¿Está compuesto de qué? Aminoácidos, recuerden, la mayoría están compuestos por aminoácidos, ¿ya? No son proteínas, son péptidos y compuestos por aminoácidos. La pregunta dice, o proteínas, ya al ponerte proteínas está eliminado, porque proteína es una cosa, secuencia de aminoácidos mayor. ¿Derivan del colesterol? No. ¿Cuál es la hormona que deriva del colesterol? Las de la glándula suprarrenal, claro. Todos los glucocorticoides, los corticoides, que son otras hormonas que no son la mayoría, ellas derivan el colesterol. Muy bien, ¿cómo se transportan entonces estas hormonas? Estas hormonas se van a transportar ligadas a hormonas transportadoras. Entonces, cuando ustedes vean esto, les están hablando de globulinas transportadoras de la hormona tiroidea. Obviamente vamos a tener transportadoras de la hormona de crecimiento, transportadoras de la somatomedina C o la IGF-1, ¿no? Entonces siempre son transportadas. Entonces, como son transportadas, vamos a tener que van a haber dos tipos de hormonas a nivel sanguíneo: aquellas que están unidas a proteínas y las que están libres. Las que realizan la acción son los que están libres. Las que están unidas a las proteínas transportadoras no tienen acción. Cuando nosotros dosamos algunas hormonas, por ejemplo, en el caso de la hormona de la tiroides, hay dos tipos, ¿no es cierto? La T4 total y la T4 libre. La T4 total me dice cuánto de hormonas se está produciendo. No me sirve para hacer seguimiento o a veces diagnóstico, claro. Si yo tengo un paciente con bradisiquia, o sea, hasta el vigilante del hospital, cuando pasa el paciente, dice, este es hipotiroideo. Mirándolo nada más le pregunta, señor, ¿cómo se llama? Porque le toca, está frío, este es hipotiroideo. Ahí el resultado del dosaje de estas hormonas, tanto la unida proteína como libre, están bajas. Pero eso no es la mayoría. La mayoría de los hipotiroideos no vienen con esos síntomas, simplemente con otros síntomas. Y el error está que le piden T4 total, sale normal, no puedes hacer diagnóstico. Hay que pedirle la que está libre, ¿ya? ¿De acuerdo? La que está libre. En relación a los transmisores o primer mensajero, que también se le llama así, estos son los receptores de las hormonas. Entonces, como ustedes van a ver, hay diferentes receptores. La mayoría de las hormonas tienen receptores en la membrana, pero también hay receptores hormonales porque la hormona va a actuar en el citosol, van a actuar dentro de la mitocondria o van a actuar en el núcleo. Entonces, la mayoría de las hormonas actúan en la membrana, en el citosol o digamos a nivel de las mitocondrias. Pero hay una hormona que actúa y no necesita mensajeros, ingresa a la célula, pasa a la membrana y se va al núcleo. ¿Cuál es esa hormona? No, la hormona de la tiroides, ¿ya? La hormona tiroidea. La hormona tiroidea, ¿cuál es la hormona tiroidea? Que actúa a nivel de las células T3. ¿Ya? La T3 es la que entra de frente, no necesita primero ni segundo mensajero. Esa es la diferencia con el resto de las hormonas.
Las otras que tienen aminoácidos, péptidos, necesitan el receptor de la membrana. Pasa el receptor de la membrana y tiene otro receptor en el citosol, en la mitocondria. Entonces van a ver que el receptor de la membrana tiene 7 dominios. O sea, estamos hablando ya de biología molecular. Y estos dominios son secuencias de aminoácidos. ¿Cuáles, por ejemplo, estos receptores tienen? ¿Qué otras características tienen? Son adrenérgicos, tienen que ver con el factor de crecimiento. Ejemplo, pueden ser citoquinas, y tienen que ver en el caso, por ejemplo, de la hormona de la paratiroides, tiene que ver con la guanilciclasa. ¿Por qué? Porque van a actuar a nivel renal, o sea, tienen que ver con sistemas de membrana. Entonces, los receptores, como ven, este es un gráfico donde van a ver ustedes los receptores de las hormonas tiroideas, por ejemplo. Miren, necesito un primer, ¿no es cierto?, transportador o primer mensajero. ¿Quién es? Es el receptor intracelular en la membrana de las hormonas tiroideas, en este caso del cortisol. Es transportado hasta el núcleo, donde van a tener el segundo mensajero que va a llevar, acá está, la hormona, y va a hacer su acción en el DNA. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen las hormonas esteroides. Y aquí tenemos las diferentes aminas, ¿no? Todas, pues, ¿cuáles eran las aminas? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Tienen que ingresar y van a necesitar un primer receptor, un primer mensajero que esté en el receptor, y van a necesitar un segundo mensajero, que puede ser el AMP cíclico, que tiene que ver con el calcio, ¿no? Pero la hormona tiroidea, lo que les mencionaba, no tiene esta acción, entra de frente, hace acción directa. Entonces yo voy a tener regulación de la acción de las hormonas a través de los receptores de las hormonas. ¿Cómo se regulan? O sea, ¿en qué momento o a qué le llamo yo una regulación para arriba, una regulación o autorregulación para abajo? Tiene que ver con afinidad, con competitividad, ligazón, sensibilidad, especificidad. O sea, ¿cómo se regulan estas hormonas? ¿En cada célula donde actúa la regulación es la misma o va a depender de otros factores? Eso es lo que vamos a ver ahorita.